El día de San Valentín. Relato de terror escrito por Jesús Guzmán, originario de Argentina. Si quieres leer más historias como esta, te invito a que pases por el blog de este escritor. Aquí en la descripción del video te voy a dejar el enlace. También hoy te quiero invitar a que te suscribas y así puedas seguir escuchando más historias como esta. Comencemos. Los días de San Valentín eran los de antes. Frase que en cientos de oportunidades escuché decir a mi abuelita Jacinta. Y no me cabe la menor duda de que tenía razón. No lo digo por menospreciar a los que pertenecemos a las generaciones actuales. Más bien doy certeza de sus palabras por el simple hecho de que la tecnología de hoy en día cambió hasta nuestra propia manera de valorar las cosas, en especial las que tienen que ver con el amor. Por ejemplo, ya nadie siente la adrenalina de arrancar una rosa de algún jardín vecino y luego correr a toda prisa para no ser descubierto. Arrojar pequeñas piedritas sobre los vidrios de las ventanas de nuestra enamorada, procurando así que solo ella supiera que estábamos afuera. Con una gran sonrisa expresar nuestro tierno afecto, mientras extendemos las manos para enseñar la mencionada rosa. En esos tiempos los papás eran mucho más reservados, rectos y serios, en especial al momento de discernir las reiteradas visitas que evidenciaban que detrás de esas actitudes adolescentes había algo más que intenciones de amistad. A ellos no se les escapaba nada. Si la pareja no era lo suficientemente madura, las cosas se complicaban bastante, por lo que dichos encuentros tenían que resumirse únicamente a verse en los tiempos libres entre las horas del colegio. Hoy en día todo se resuelve con un mensaje de texto, una llamada, o simplemente con una publicación en alguna red social. Nadie puede negarlo, pues yo mismo soy testigo de que ni para declararse o romper una relación se necesita estar en persona. De cuerpo robusto y piel rugosa, mi abuelita cargaba sobre sus espaldas los años que se le venían encima con el mayor de las alegrías y felicidad. Ella nunca estaba triste, y eso la convertía en toda una heroína, que para un niño de 11 años con los que yo contaba en ese tiempo, proclamaba orgullosamente que yo llevaba su sangre en mis venas. Lamentablemente esa dicha de tenerla conmigo se esfumó cuando sus ojos se cerraron para siempre en febrero del año 2000. Y justo fue el día 14, Día de los Enamorados, fecha que mis abuelos celebraban sin falta a su manera, hasta que la muerte los separó. Mi abuelita mantuvo viva la llama de su amor hasta el último minuto, misma que explicaba su sonrisa y felicidad plasmada en su arrugado rostro, algo que mi abuelo trató de imitar después del fallecimiento. Pero con el pasar de los meses todo eso mutó inevitablemente sus ánimos de vivir, y el dolor de su ausencia lo sucumbió en lo más profundo de las tristezas que puede causar la soledad en un anciano de 73 años. Precisamente antes de cumplirse el año de fallecimiento, es cuando comenzó lo que deseo compartirles, y créanme, no solo fue la peor etapa de nuestras vidas como familia, en lo particular fue lo más macabro y aterrador que pude haber experimentado. Mi abuelo comenzó diciéndonos que soñaba seguido a mi abuelita. Todos pensábamos que sería algo normal, pues como les dije anteriormente, es muy duro para alguien de su edad superar la pérdida de quien fue su compañera de toda la vida. No obstante, la tristeza opacaba el brillo de sus ojos cada vez más. Por consiguiente, eso afectó su salud también. A veces pasaba días recostado en su cama sin ni siquiera desear alimentarse como correspondía. Mis papás intentaban ayudarlo en todos los sentidos. De igual modo, mis 3 hermanos y yo poníamos de nuestra parte también para acompañarlo en todo momento. Más aún siendo yo el más pequeño de sus nietos. Pero comencé a perder su atención que con mucho cariño solía mostrarme. Mi abuelo lentamente iba perdiendo las ganas de vivir. Una mañana nos sorprendió a todos diciéndonos que esa noche anterior vio a mi abuela.
pero esta vez no en sueños, sino que se le apareció en su habitación mientras todos los de la casa dormíamos. Milagrosamente eso levantó en cierto modo sus ánimos. Ya no se le veía triste ahora, pero todo dio un giro inesperado a los pocos días de esto. Una madrugada lo encontré sentado en la sala. Eran más de las 2 cuando me levanté después de haberme despertado su risa. Mi abuelo estaba sentado en un sillón, y desde ahí platicaba con alguien. Según él, hablaba con mi abuela. Mis padres llegaron a la sala minutos después de mí. También a ellos les dijo lo mismo cuando le cuestionaron el motivo por el cual estaba levantado a esa hora. Sin embargo, fue la expresión de su rostro el que nos preocupó más. Parecía preocupado ahora. A esa madrugada se le sumaron algunas más. E independientemente de que creímos que lo que él veía se trataba de una alucinación, provocada por su ya deteriorada mente, cada vez esos encuentros causaban en él un miedo tan notable, que incluso para nosotros nos resultaba difícil de evadir. Una mañana lo descubrí llorando junto a mi madre, y fue ella quien después nos contó lo que estaba sucediendo. Él aseguró que las primeras apariciones de mi abuela le traían paz y consuelo. Lo malo se dio cuando ella comenzó a hablarle del más allá, que era un lugar hermoso pero que se sentía sola ahí, y por eso le pedía que tomara voluntariamente la decisión de abandonar este mundo y acompañarla para estar a su lado. Entonces fue que comprendimos su tristeza y preocupación, no solo porque le pedía semejante cosa, sino también porque mi supuesta abuela se ponía cada vez más exigente con ello. Les juro que sentí un escalofrío inmenso cuando dijo que, si no lo hacía pronto, ella lo amenazó con que se llevaría a alguno de nosotros. Nosotros somos católicos. No obstante, mi madre no dudó en llevarlo a un curandero, para que nos dijera qué le estaba ocurriendo, ya que un psicólogo afirmó que todo se trataba del mismo estrés y trauma causado por el fallecimiento de mi abuela, y que por lo tanto no teníamos que preocuparnos mucho. Pero hasta el mismo brujo nos dio respuestas incoherentes, pues nos dijo que él estaba convencido de que era el alma de mi abuela quien lo estaba contactando, algo que por supuesto no aceptamos de ningún modo. En una ocasión nos despertaron sus gritos seguidos por un fuerte golpe. Todos corrimos hasta su habitación, y lo que vimos nos paralizó de pavor. Mi abuelo estaba sentado en medio del cuarto. Tapaba su rostro con las manos. En tanto lloraba desconsoladamente sin dejar de temblar. La cama estaba arrinconada sobre la pared en forma vertical, como si alguien con mucha fuerza le hubiera arrojado. Él logró pronunciar preso de horror que mi abuela había sido causante de aquello. La crítica situación nos alertó desmesuradamente. Nadie podía creer lo que estaba pasando, ni mucho menos que aquello se tratara del alma de mi abuela. Desde esa noche mi hermano mayor y yo nos mudamos a su habitación para acompañarlo. Fue cuando tuve la experiencia más espeluznante de toda mi vida. Irrumpieron mi descanso unos tenues lamentos. Apenas abrí los ojos vi a mi abuelo sentado sobre su cama, temblando y en estado de shock, mirando hacia la puerta del cuarto. Cuando miré a esa dirección la vi. Era una mujer que estaba de espaldas a mí, cuya fisonomía concordaba perfectamente con los rasgos de mi abuela. Quizás ella se percató de que yo la estaba observando, por lo que volteó y recién pude ver su cara. No, eso no podía ser mi abuela. La imagen más impactante que puedan imaginar es lo que petrificó mi alma al verla. Horrorosa, espantosa, monstruosa. Su piel era negra, tal cual el color de un cuerpo en descomposición, purulenta e increíblemente repulsiva. Unos pocos cabellos blancos colgaban de su casi calva cabeza. Tenía manchas rojas o tal vez eran llagas abiertas,
pero indudablemente eran estas las que despidieron ese olor putrefacto que cubrió el entorno instantáneamente. No tenía dientes, pero un estupor indescriptible caló mis entrañas cuando percibí su mandíbula inferior desprendida de su boca, colgando zigzagueante unida solo por un fino trozo de carne. Tampoco sé si tenía lengua, pues era una sola pasta negra que le chorreaba hasta el cuello. La aparición se alejó cuando supo que había destrozado mi cordura con su tan macabra presencia. Tanto mi abuelo como yo permanecíamos inmóviles por unos segundos más, hasta que al voltear hacia la cama de al lado, noté que mi hermano mayor no estaba ahí. Grité con todas mis fuerzas, mas eso no me sirvió de mucho, puesto que cuando llegaron mis papás a la habitación, yo no podía ni siquiera hablar. No podía pronunciar una sola palabra, como para decirles lo que vi, ni indicarles la ausencia de mi hermano. Fue mi abuelo quien se los hizo notar pronunciando el nombre de él. Lo hallaron en el patio trasero de la casa inconsciente. Salía líquido rojo de su boca y oídos. Mi hermano estaba agonizando. Gracias a Dios mi hermano pudo sobrevivir. Lo único que nos dijeron los doctores fue que sufrió una inexplicable hemorragia en la cabeza. Pero luego él mismo nos contaría que se despertó cuando ese espectro lo tomó de sus cabellos para arrastrarlo hasta el patio y dejarlo ahí. No pudo ni siquiera gritar, pero sentía como la mano de aquella cosa presionaba su cabeza con una fuerza descomunal. Por otro lado, mi abuelo nos contó que él se despertó justamente cuando aquel ser oscuro sacaba a mi hermano del cuarto, pero que no pudo gritar tampoco. Luego regresó y seguramente venía por nosotros. Horas después a todo esto, luego de llevar a mi hermano al hospital, nos fuimos a pasar unos días a casa de mis abuelos paternos. Se podría decir que a partir de ahí las cosas se calmaron un poco, mientras mi hermano se recuperaba. Mi abuelo se la pasaba casi todo el tiempo durmiendo a causa de los medicamentos que le recetaron para controlar su presión, o mejor dicho, su estado en general. Pero pasados unos cuantos días más, nos llamaron avisando que mi papá se encontraba en otro hospital, y una vez estando junto a él supimos también de la tétrica experiencia que él vivió. Él cuenta que fue a retirar de casa algunas cosas que ocuparíamos, pese a las advertencias que recibimos por parte de nuestros vecinos, quienes aseguraban que por las noches se oían gritos desde el interior de la casa, que en ese momento estaba vacía. Fue en plena tarde. Estando en la habitación buscando algunas prendas, sintió la presencia de alguien detrás de él. Al voltear, él juró que vio a mi abuela fallecida. La aparición se le manifestó de forma muy clara. Prácticamente era ella, pero al quedar inmovilizado del miedo, ella se acercó hasta él y lo abrazó. Pudo reaccionar cuando sintió que le clavó las uñas en su espalda. A la vez que corrió para salir de ahí, el espectro le arrancó su camisa al intentar sujetarlo. Corrió sin detenerse hasta caer al perder el conocimiento. La vida familiar ya se había convertido en un verdadero infierno. Un sacerdote fue a bendecir nuestra casa, pero nadie se atrevía a regresar ahí, en especial mi papá, quien nos había prohibido hacerlo, hasta que tanto él como mi hermano se recuperaron del todo. Creímos entonces que en la casa de mis abuelos paternos estábamos a salvo, pero cuando por fin llegó el tan mencionado 14 de febrero, vivimos un San Valentín que quedará marcado en nuestras memorias para siempre. Para ese entonces ya todos estábamos reunidos nuevamente, y como no contábamos con muchas habitaciones, nos organizamos de modo tal que mi abuelo dormía junto a todos mis hermanos y yo. Creo que eran como a las 4 de la mañana cuando el calvario comenzó otra vez. Sentí cuando mi hermano mayor me tomó del hombro y me movió bruscamente para despertarme. Vi que todos mis hermanos estaban arrinconados sobre la pared y tiritando de pánico. Instintivamente miré hacia la cama de mi abuelo, y todos fuimos testigos de ese espantoso espectáculo. Mi abuelo estaba congelado recostado sobre la cama.
Tenía los ojos abiertos e intentaba quitar lo que presionaba su cuello. Sobre su pecho estaba arrodillada mi abuela, o mejor dicho, ese espectro que se manifestaba con su imagen. Con sus manos huesudas lo estaba ahorcando en tanto lo miraba con un odio extravagante. No recuerdo quién de mis hermanos gritó primero. Lo único que sí tengo bien en claro es que ese ser lo liberó cuando lo hicimos. Creímos que a continuación se abalanzaría sobre nosotros. Sin embargo, se deslizó a gran velocidad hacia un rincón de la habitación, y ahí se quedó lanzando alaridos escalofriantes. Es ahí cuando sucedió el fenómeno más inesperado. Una silueta se formó dentro del cuarto. Perplejos vimos con nuestros propios ojos que se trataba de mi abuela, pero esta vez sí era ella, la verdadera. Lo supimos porque todo el terror que sentíamos en aquel momento fue mitigado por una paz que calmó nuestro ser, mientras aquel espectro comenzaba a desaparecer en la oscuridad del rincón. Mi abuela se acercó hasta mi abuelo, puso su mano sobre su frente y luego volteó para mirarnos a nosotros. Ver aquella imagen con esa sonrisa resplandeciente son los instantes que creo yo me ayudaron a no caer en la locura después de todo lo que me tocó vivir en esos días, pues cada vez que recuerdo a ese espectro se me viene a la mente el rostro deslumbrante de mi abuela. Ella nos bendijo con su presencia solamente por unos segundos para después desaparecer. Pero no se fue sola. El corazón de mi abuelo dejó de latir en ese momento también. Hasta el día de hoy nadie que no sea de los que vivimos esa pesadilla nos creen. Regresamos a nuestra casa recién después del fallecimiento de mi abuelo. Mis papás y abuelos paternos juran que no oyeron ni vieron nada de lo ocurrido aquella noche. Por lo tanto, considero que solo mis hermanos y yo tuvimos la dicha de hacerlo. Y me atrevo a llamarlo dicha, porque ya de grande comprendí bien lo que ocurrió. Jamás supimos la razón por la cual ese demonio agredió a mi abuelo ni a nosotros. Aunque una vez me comentaron que mi abuelo, siendo aún muy joven, tuvo una novia quien luego se dedicó a la brujería y que falleció años antes de que mi abuelo conociera a mi abuela. Pero lo que no me cabe la menor duda es que mi abuela vino a buscar a mi abuelo aquella noche de febrero, día de San Valentín, fecha en la cual, como les dije en un principio, siempre la pasaron juntos, y en esta ocasión no fue la excepción, aunque para ello dicha celebración generó que su reencuentro los condujera juntos hasta el más allá, donde desde entonces su amor prevalece hasta la eternidad.